Hola a todos. Bienvenidos a este viaje literario a través del tiempo y la crítica. Hoy vamos a explorar 5 obras maestras que, aunque fueron rechazadas al principio, lograron superar las barreras del tiempo y la opinión pública para convertirse en clásicos de la literatura universal. Veremos cómo Moby Dick, El Gran Gatsby, Lolita, Ulises y El Alquimista enfrentaron críticas iniciales muy duras y encontraron su lugar en el corazón de los lectores y también de los críticos. ¡Comencemos! En 1851, Herman Melville publicó Moby Dick, una novela que hoy en día se considera una de las grandes obras de la literatura estadounidense. La historia sigue al obsesivo capitán Ahab en su búsqueda de la ballena blanca, Moby Dick, una criatura que le ha arrebatado una pierna y que representa para él la encarnación del mal. Sin embargo, en su época, la recepción de Moby Dick no fue nada buena. La novela fue un fracaso comercial y crítico, vendiendo solo unos pocos miles de copias durante la vida de Melville. La crítica la calificó de confusa, oscura y demasiado filosófica. Muchos lectores no pudieron comprender la profundidad de su simbolismo y la complejidad de sus personajes. La vida de Melville cambió mucho. Desilusionado por la falta de reconocimiento, Melville se retiró de la vida literaria pública. Desilusionado, dejó de escribir novelas y comenzó a trabajar como inspector de aduanas en Nueva York, un trabajo que mantuvo durante casi 2 décadas. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, los críticos y académicos empezaron a darle una segunda oportunidad a Moby Dick. Redescubrieron la riqueza de su narrativa y la profundidad de sus temas. La novela, con su historia épica y su profundo simbolismo, comenzó a ser valorada por su reflexión sobre la humanidad y su lucha contra las fuerzas de la naturaleza. La figura del capitán Ahab, con su obsesión destructiva, se convirtió en un símbolo de la lucha humana contra lo incontrolable. Moby Dick pasó de ser un libro olvidado a ser un pilar del canon literario. Su transformación de un fracaso a un clásico es un testimonio del poder duradero de la literatura. Hoy en día se estudia en universidades de todo el mundo, y la figura del capitán Ahab se ha convertido en un ícono cultural. La novela es analizada por su estructura narrativa, sus temas filosóficos y su estilo innovador. La historia de Moby Dick nos recuerda que incluso las obras más difíciles de entender pueden encontrar su lugar. A veces, el verdadero valor de una obra no se reconoce hasta mucho después de su creación. Melville, aunque nunca vio el éxito de su obra en vida, dejó un legado que sigue inspirando a generaciones de lectores y escritores. Su historia es un recordatorio de que el arte verdadero puede trascender el tiempo y las circunstancias. Publicada en 1925, El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald es ahora celebrada como una obra maestra de la literatura estadounidense. Esta novela ha capturado la imaginación de generaciones de lectores con su retrato vívido y crítico de la sociedad de los años 20. Sin embargo, su lanzamiento inicial fue recibido con indiferencia y críticas diversas. Muchos críticos de la época no lograron ver la profundidad de la obra y la consideraron simplemente una historia más sobre la alta sociedad. La historia de Jay Gatsby y su obsesión con Daisy Buchanan fue vista como superficial y poco interesante por muchos críticos de la época, y el libro fue un fracaso en ventas. La complejidad de los personajes y los temas subyacentes de la novela no fueron apreciados en su momento. La recepción negativa afectó su ánimo y su carrera, llevándolo a una vida marcada por la lucha personal y profesional. Fitzgerald, quien había puesto tanto de sí mismo en la novela, se sintió devastado por la falta de reconocimiento. Sin embargo, la historia del Gran Gatsby no terminó ahí. Con el paso del tiempo, la novela comenzó a encontrar su audiencia y a ser redescubierta por nuevos lectores. Durante la Segunda Guerra Mundial, el libro se distribuyó masivamente entre las tropas estadounidenses, lo que marcó el comienzo de su revalorización. Los soldados, enfrentando la dureza de la guerra, encontraron en la novela una conexión emocional y un escape a través de sus páginas. Los soldados, al encontrar en la novela una conexión emocional, ayudaron a cimentar su estatus como un clásico de la literatura. La historia de Gatsby resonó con ellos, y su aprecio por la obra se extendió a sus familias y amigos al regresar a casa. Con el tiempo, críticos y lectores comenzaron a apreciar la profundidad de El Gran Gatsby.
La novela fue reevaluada y se reconoció su crítica mordaz al sueño americano y a la superficialidad de la sociedad de la década del 20. La novela ofrece una crítica mordaz al sueño americano y a la superficialidad de la sociedad de la década del 20. A través de sus personajes y sus trágicas historias, Fitzgerald expone las ilusiones y desilusiones de una era dorada. Hoy, El Gran Gatsby es uno de los libros más estudiados y citados en la literatura estadounidense. Se enseña en escuelas y universidades y sigue siendo un tema de discusión y análisis en círculos literarios. Aunque no viví para ver el éxito de mi obra, he sido reivindicado como uno de los grandes escritores de mi tiempo. Mi legado literario ha perdurado y sigue inspirando a nuevas generaciones de lectores y escritores. La persistencia de su mensaje, que explora la ambición, el amor y la pérdida, y la belleza de su prosa, que captura la esencia de una época, han asegurado su lugar en el panteón literario. El Gran Gatsby sigue siendo una obra relevante y poderosa, un testimonio del talento de Fitzgerald y de su visión crítica de la sociedad. Lolita, publicada en 1955, es una de las novelas más controvertidas del siglo XX. Escrita por Vladimir Nabokov, esta obra ha generado debates intensos y ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los años. Las primeras reseñas la consideraron obscena, y su publicación fue vista como un riesgo muy grande para cualquier editorial. Sin embargo, esta controversia inicial no hizo más que aumentar la curiosidad del público y de los críticos literarios. Nabokov, sin embargo, estaba convencido de la importancia de su obra. Creía firmemente en el valor literario y artístico de Lolita y no se dejó intimidar por las críticas iniciales. Lolita fue publicada en París por Olympia Press, una editorial conocida por publicar obras controvertidas. Esta decisión fue crucial, ya que permitió que la novela llegara a un público más amplio y diverso. A pesar de la controversia, la novela comenzó a llamar la atención y, sorprendentemente, se convirtió en un éxito rotundo. La fascinación por la historia y la habilidad narrativa de Nabokov atrajeron a lectores de todo el mundo. La prosa de Nabokov, rica en juegos de palabras y referencias literarias, junto con su compleja narración, ha sido elogiada por críticos y académicos por igual. Su estilo único y su capacidad para jugar con el lenguaje han sido aspectos destacados de su obra. Con el tiempo, Lolita ha sido reconocida no solo por su audacia temática, sino también por su maestría estilística. La novela ha influido en numerosos escritores y ha dejado una marca indeleble en la literatura contemporánea. La novela ha sido objeto de innumerables estudios y análisis, y Nabokov ha sido celebrado como uno de los grandes escritores del siglo XX. Su habilidad para crear personajes complejos y tramas intrigantes ha sido ampliamente reconocida. Hoy en día, Lolita es vista como una obra maestra de la literatura, una novela que desafía y provoca, pero que también nos hace reflexionar profundamente sobre la obsesión, el deseo y la moral. Su relevancia y su capacidad para generar debate siguen vigentes. La perseverancia de Nabokov y su compromiso con su visión artística han asegurado su lugar en la historia literaria. Su legado perdura y Lolita sigue siendo una obra que invita a la reflexión y al análisis crítico. En 1922, publiqué Ulises, una novela que revolucionó la literatura modernista. Considerada obscena y vulgar, Ulises fue prohibida en varios países y su complejidad textual desalentó tanto a lectores como a críticos. Joyce, sin embargo, estaba decidido a desafiar las convenciones literarias de su tiempo. Ulises es una obra rica en simbolismo, referencias literarias y experimentación formal. Con el tiempo, Ulises comenzó a ser reevaluada. Críticos y académicos comenzaron a apreciar la profundidad de su narrativa y su innovador uso del lenguaje. La novela, que sigue a Leopold Bloom a lo largo de un solo día en Dublín, se convirtió en un estudio detallado de la vida moderna y la psicología humana. Hoy, Ulises es considerada una de las obras más importantes de la literatura del siglo XX. La complejidad de su texto y su rica estructura han sido objeto de innumerables análisis y debates académicos. La historia de Ulises nos muestra que la verdadera innovación artística a menudo enfrenta resistencia. Con mi audaz experimentación y compromiso con mi visión, he dejado un legado que sigue inspirando a escritores y lectores. El alquimista, publicado en 1988, es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos.
La primera edición del libro vendió apenas unos cientos de copias y la editorial original decidió no seguir publicándolo. Coelho, a pesar del rechazo inicial, no se rindió. Encontré una nueva editorial que quiso apostar por mi obra y El alquimista comenzó a ganar popularidad poco a poco. Con el tiempo, El alquimista se convirtió en un fenómeno global. Ha sido traducido a más de 80 idiomas y ha vendido más de 65 millones de copias. El éxito de El alquimista no solo cambió mi vida, sino que también inspiró a muchísimos lectores a perseguir sus propios sueños. Hoy en día, El alquimista es celebrado como una obra maestra de la literatura contemporánea. La perseverancia de Coelho y su fe en su visión han demostrado que incluso los comienzos más humildes pueden llevar a un éxito extraordinario. Mi historia es un ejemplo de la importancia de nunca rendirse ante la adversidad. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la resiliencia y el triunfo literario. Hemos visto cómo 5 obras maestras, rechazadas en su tiempo, encontraron su lugar en el mundo de la literatura gracias a la perseverancia y la visión de sus autores. Estas historias nos recuerdan que el verdadero arte a menudo se encuentra con resistencia, pero con el tiempo su valor y belleza son reconocidos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que estas historias de perseverancia y éxito los hayan inspirado. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse a Gladiator Culturae para estar informado y ser parte de esta transformación cultural.